Había escuchado hablar de People Playground en foros oscuros de internet. Un juego de simulación, decían, donde podías experimentar con personajes, objetos y las leyes de la física. Pero lo que más llamó mi atención fue un comentario. Nunca descargues la versión craqueada, eso, por supuesto, solo alimentó mi curiosidad. Encontré un enlace en una página que se veía demasiado rudimentaria. People Playground. Versión completa, decía. El archivo estaba empaquetado con un instalador que me hizo dudar, pero lo ignoré. Quise creer que todo era parte del riesgo que acompaña a estas cosas. Una vez instalado, el juego se abrió normalmente. El menú principal era igual al que había visto en vídeos de YouTube. Minimalista, con sus opciones claras y directas. Elegí un escenario. El Void. La pantalla se llenó con un fondo oscuro infinito, donde podías colocar a los personajes y experimentar con ellos. Al principio, todo era como lo había imaginado. Creaba personajes, probaba diferentes armas y veía cómo reaccionaban las físicas. Una diversión morbosa, pero nada fuera de lo normal. Pero después de unos minutos, algo cambió. Un personaje que había colocado se levantó por su cuenta. Pensé que había activado alguna configuración que no conocía, pero revisé todo y no había opciones que justificaran su comportamiento. Intenté eliminarlo, pero cada vez que hacía clic para borrarlo, el juego se congelaba brevemente, como si estuviera resistiéndose. Entonces apareció un mensaje en pantalla, como si alguien lo hubiera escrito en un chat interno. ¿Por qué lo haces? Me quedé helado. El juego no tenía funciones multijugador ni nada parecido. Cerré el mensaje y seguí jugando, intentando convencerme de que era parte de alguna broma programada en esta versión. Los sonidos también comenzaron a cambiar. El ruido de los golpes y explosiones que había escuchado al principio ahora sonaba diferente, como si estuvieran amortiguados. Luego comenzaron los susurros. Eran apenas audibles, pero estaban ahí. Frases incomprensibles mezcladas con una respiración pesada. Intenté bajarle el volumen al juego, pero el control de audio no respondía. Finalmente, opté por silenciar toda la computadora. Eso fue un error. Aunque el volumen estaba apagado, los sonidos continuaban. Pero ya no venían de los altavoces. Parecían provenir de mi habitación. Me giré, pero no había nadie. Sentía mi corazón acelerarse, pero traté de mantener la calma. Cuando regresé mi atención a la pantalla, el Void había cambiado. Ya no era un fondo negro. Ahora había una imagen distorsionada de lo que parecía ser un rostro humano. Era pálido, con ojos vacíos y una sonrisa que no parecía humana. Intenté cerrar el juego, pero la opción de salida estaba bloqueada. Decidí apagar la computadora por completo. Presioné el botón de encendido, pero nada sucedió. La pantalla seguía mostrando ese rostro, y de repente, un texto apareció en el centro. No puedes irte ahora. Desesperado, desconecté el cable de alimentación. La pantalla finalmente se apagó. Solté un suspiro de alivio, pero entonces, la computadora se encendió sola. La imagen del rostro había desaparecido, pero el juego seguía abierto. El Void ahora mostraba algo diferente. Una habitación que reconocí de inmediato. Era mi cuarto, representado con un nivel de detalle perturbador. Había un personaje colocado en el centro de esa simulación. Vestía exactamente la misma ropa que yo. Lo vi levantarse lentamente, mirarme a través de la pantalla y señalar algo detrás de mí. No quería girarme, pero la curiosidad me vencía. Cuando lo hice, mi corazón casi se detuvo. Había alguien parado en la sombra de la esquina, inmóvil. No podía distinguir su rostro, pero sabía que estaba mirando directamente hacia mí. Me levanté y corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave. Intenté gritar, pero no salía ningún sonido de mi garganta. La figura comenzó a moverse, lenta pero decididamente hacia mí. Regresé la mirada a la pantalla y el personaje en el juego también se acercaba a la cámara, sincronizado con la figura real. Antes de que pudiera hacer algo, la pantalla se volvió negra, y el único sonido que quedó fue el de mi propia respiración acelerada. Luego, una última frase apareció en la pantalla. No debiste descargarlo. Mi nombre es Alejandro. Tenía 13 años cuando experimenté algo en Gear Software que, hasta el día de hoy, sigue atormentándome. Corría el año 2008, tal vez 2009. En ese entonces, pasaba mis tardes en el multijugador de Gear Software en mi Xbox 360. Era mi escape, mi mundo, el lugar donde olvidaba los problemas de la escuela y me sumergía en el caos de la guerra contra los Locust.
Jugaba con un grupo de amigos, pero aquella noche estaba solo. Navegué por las partidas personalizadas hasta que encontré una llamada Ven y juega. El mapa era Canales, uno de mis favoritos. Sin pensarlo, entré. Había solo un jugador dentro. Su gamertag era algo que no podía leer bien, caracteres extraños, símbolos, algo que no parecía posible. Su personaje era un carmine cubierto de sangre, inmóvil en el otro extremo del mapa. Traté de escribirle en el chat de voz, pero no respondía. La partida comenzó y, en cuanto avancé, vi cómo el personaje se movía de una manera antinatural, como si se deslizara en lugar de correr. Cada vez que intentaba dispararle, desaparecía y reaparecía detrás de mí. Lo inquietante era su risa, distorsionada, como un eco roto. Jugué algunas rondas más, intentando entender qué pasaba. En una de ellas, logré derrotarlo con una motosierra. Pero cuando su cuerpo cayó, la pantalla se congeló un segundo y luego se apagó completamente. Mi consola reinició sola. Cuando volví al menú principal, tenía un mensaje de voz. Lo reproduje. Te encontré. Siempre supe quién eres. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Apagué la consola y me fui a dormir, convencido de que solo era una broma de mal gusto. Pero al día siguiente, mientras jugaba con mis amigos, él apareció en la partida. Nadie más parecía notarlo. Se quedaba ahí, inmóvil, mirándome. En un momento, uno de mis amigos preguntó, ¿quién es ese? No lo agregué. Antes de que pudiera responder, la voz de aquel jugador resonó en el chat, aunque nadie lo había invitado. Nos vemos pronto. Esa noche, mientras dormía, escuché un ruido en mi habitación. Mi televisor se encendió solo, mostrando la pantalla de inicio de Gear Software. La consola ni siquiera estaba conectada. Desde entonces, los años pasaron y la vida siguió. Pero a veces, mientras juego en línea o reviso mi lista de amigos, veo ese mismo nombre con caracteres extraños. Siempre aparece en la lista de jugadores recientes, aunque no lo haya visto en ninguna partida. Hace unas semanas, recibí otro mensaje de voz. Lo abrí con las manos temblorosas. Era la misma voz de hace más de una década. Pensaste que me habías olvidado. Yo nunca olvido. Y luego, la risa distorsionada. Nunca fui un gran coleccionista de videojuegos retro, pero algo en el Satellaview siempre me fascinó. Un sistema de descargas por satélite en los años 90, con juegos que simplemente desaparecían cuando se apagaba la consola. La idea de que algo pudiera haber quedado atrapado en el tiempo, perdido en alguna memoria olvidada, me obsesionó. Un día, navegando en una tienda de segunda mano, encontré una Super Famicom con el accesorio Satellaview aún conectado. El dueño, un anciano de mirada cansada, me vendió el paquete por un precio ridículamente bajo. Me dijo algo que en ese momento no presté atención. No lo enciendas de noche. Esa misma noche, lo conecté a mi televisor y encendí la consola. Para mi sorpresa, el Satellaview aún tenía datos almacenados en su memoria. En el menú, entre los nombres de juegos comunes, había uno que nunca había escuchado. Yoru no Koe, la voz de la noche. No recordaba que existiera un juego con ese nombre. Lo inicié. La pantalla se quedó en negro por varios segundos, hasta que apareció un fondo estático de un bosque pixelado, con un personaje solitario en la parte inferior. No había música, solo un ruido sutil, como interferencia. Moví al personaje y comencé a explorar. Era un simple juego de aventuras, pero algo estaba mal. A medida que avanzaba, noté que las texturas parecían distorsionarse levemente. A veces, entre los árboles, se podían ver sombras moviéndose, aunque cuando intentaba acercarme, desaparecían. Pero lo más perturbador era el audio. A diferencia de otros juegos de Satellaview, que tenían narraciones pregrabadas, este parecía tener una transmisión en vivo. Al principio, eran susurros incomprensibles. Luego, una voz de mujer, débil pero clara. ¿Puedes escucharme? Mi cuerpo se estremeció. Miré a mi alrededor, asegurándome de que estaba solo. La voz continuó. No debiste encenderlo de noche. Apagué la consola de inmediato. Respiré hondo, tratando de calmarme. Es solo un error de datos, un archivo corrupto, me repetí. Pero la curiosidad pudo más. Encendí la consola de nuevo. El juego se reinició, pero ahora el personaje en pantalla ya no estaba solo. Detrás de él, entre los árboles, una silueta oscura se erguía, con ojos rojos parpadeando débilmente. La voz susurró. Él te ve. Intenté apagar la consola otra vez, pero el botón no respondía.
La pantalla comenzó a parpadear y la imagen del bosque se distorsionó. La silueta se acercaba lentamente. Cada paso que daba, la interferencia en el audio aumentaba. La voz ahora sonaba angustiada. Corre. No dejes que termine la transmisión. Moví al personaje desesperadamente, pero el juego no respondía bien. Cada paso era más lento, como si algo estuviera jalándolo hacia la oscuridad. Los susurros aumentaron hasta convertirse en un grito distorsionado. La pantalla se congeló con un último mensaje en japonés. Demasiado tarde. El televisor se apagó solo. Todo en la habitación quedó en silencio. Mi corazón latía con fuerza. Saqué el cartucho, apagué la consola y la desconecté. Esa noche, no dormí. A la mañana siguiente, volví a la tienda para devolverlo, pero donde antes estaba el local, solo encontré un edificio abandonado. No había rastros del anciano ni de la tienda. Pregunté a algunos vecinos y me dijeron que esa tienda había cerrado hace más de 20 años. Dejé la consola en un basurero y me alejé. Desde entonces, algunas noches, cuando todo está en silencio, creo escuchar la interferencia de una transmisión perdida. Y, a veces, entre los susurros, una voz me llama por mi nombre. Todo el mundo conoce el famoso juego Pac-Man. Lo que no todo el mundo conoce es la leyenda de la historia que originó el famoso juego de Namco. En el año 1976, el cosmonauta Nikolai Pac-Man fue enviado en una misión solitaria a una estación espacial llamada Misión 6, para estudiar los niveles de radiación y las extrañas circunstancias con las que perdieron la vida 4 miembros de su última tripulación. Todo transcurrió sin incidencia alguna hasta el tercer día, en el que las transmisiones de Pac-Man llegaban a la torre de control de la Tierra entrecortadas, y su voz comenzaba a mostrar delirios y signos de paranoia. Sus mensajes aseguraban que estaban ocurriendo cosas muy extrañas, sintiéndose perseguido en todo momento y comenzando a pensar que se trataba de los espíritus de los cosmonautas muertos, que lo perseguían a lo largo de toda la estación. Los mensajes demostraban los pensamientos de un hombre que estaba perdiendo la razón. En la Tierra, observaban las grabaciones de algunas cámaras de la estación, donde se veía a Pac-Man corriendo a lo largo de los pasillos, mirando continuamente hacia atrás como si alguien le buscara, deteniéndose y apoyándose nervioso en las paredes para tomar analgésicos y conseguir calmar su inquietud y disipar la imagen de esos fantasmas invisibles que le atormentaban. Las comunicaciones eran cada vez peores. Solo se conseguía recibir transmisiones y mensajes entrecortados en la torre de control. Cerca del quinto día, comenzaban a fallar las comunicaciones con las cámaras. La actividad del cosmonauta se habían incrementado de tal manera, que se detectó que había consumido todas las provisiones, botiquines y frutas administradas para el viaje antes de lo previsto, colocándole en una situación delicada, ya que era imposible enviar otra tripulación de rescate antes de que muriera por inanición. Después de un largo periodo de interrupción de la transmisión, que eran ya muy frecuentes, la torre de control recibe una transmisión entrecortada en la que se oye algún ruido y a Pac-Man gritar. Desde la torre de control se intentan restablecer las comunicaciones, sin suerte. Cuando finalmente lo consiguen, reina un silencio absoluto. No hay rastro de Pac-Man. Tras varias investigaciones solo consiguen encontrar en una de las cabinas de la estación, su traje espacial completamente vacío, tirado en el piso. Se rumorea que se descartó la posibilidad de enviar otra tripulación de reconocimiento, archivando el caso para olvidarlo completamente, aunque, según dicen, todo es solo una leyenda. Garfield, ese gato gordo que siempre está acompañado por su dueño John y su amigo Odie. La caricatura ha inspirado muchos juegos, pero hay uno en particular que es diferente. Garfield 64, así es como se llamaba. Según se decía, era una beta que compartía mecánicas con Super Mario 64, pero se esperaba que en su versión final fuese un juego mejorado y distinto. Sin embargo, fue cancelado. El rumor decía que alguien había rescatado el juego y lo subió a una página de Acrons de Super Mario 64. Intrigado, decidí investigar y descargar aquel Acron. También instalé un emulador de Nintendo 64 para probarlo. Al abrir el juego, noté que algo era distinto. En lugar del logo de Super Mario 64, apareció el de Garfield y sus amigos, pero con el título Garfield Desolation.
Luego, se escuchó la voz de Garfield diciendo, "It's me, Garfield". No apareció ninguna cara de Mario ni de Garfield, y el juego pasó directamente a la selección de archivo. La música había sido reemplazada por una melodía lenta que me recordó a la serie animada. El fondo era de color verde, decorado con múltiples rostros de Garfield. Decidí comenzar una nueva partida. Aparecí en una pequeña sala que se asemejaba un poco a la casa de John Bonachon. La música de fondo era lenta y algo tétrica. Lo primero que llamó mi atención fue un suelo con un símbolo nuclear. Al pisarlo, me di cuenta de que era un elevador. Cuando subí a la superficie, el mundo se reveló como una tierra devastada. En el horizonte, una bomba atómica reposaba como si siempre hubiese estado ahí. Avancé y encontré una zona de plataformas. Antes de continuar, vi una moneda roja y un fragmento de un cómic de Garfield. Lo recogí y proseguí. El nivel estaba lleno de imágenes con símbolos nucleares. Al llegar a un largo pasillo cubierto con más fragmentos de cómics, escuché un sonido familiar, el eco de un boho de Mario 64. Uno de los fragmentos mostraba únicamente la explosión de una bomba atómica. Seguí avanzando hasta un área con un cartel de advertencia empapado. Ignoré la señal y continué con la plataforma. Más adelante, tuve que saltar sobre plataformas flotantes en un lago de ácido. En un momento, perdí el control y caí. Pero para mi sorpresa, Garfield no murió. Terminé en lo que parecía ser la residencia de John Bonachon. Traté de entrar por la puerta principal, pero estaba cerrada. Entonces se me ocurrió otra opción, la chimenea. Con un salto alto, logré entrar. Lo primero que noté fue el refrigerador de Garfield, estaba completamente vacío. Al avanzar, vi algo que me heló la sangre. Dos sombras en el suelo. Parecían ser las de John y Odie pero desintegradas. De pronto, todo tenía sentido. John y Odie estaban disfrutando de un día normal hasta que la maldita bomba atómica los convirtió en cenizas. Llegué a la cocina y vi que un fragmento de la pared brillaba. Me acerqué y, sin previo aviso, Garfield se lo comió. Sonó una melodía alegre. La pantalla mostró la imagen del fin de Mario 64, pero con Garfield sosteniendo el trozo de pared. Luego, su voz resonó una última vez. Great Wall. El juego terminó. Guardé esa cosa en una carpeta oculta y decidí no volver a abrirla jamás. Nadie, ni siquiera mi familia, debía jugar a esta locura.